tal cual lo hemos anunciado, está con nosotros, como cada martes, Anabela Balduvino en su habitual espacio Aquelarre en Camino Fotografía en Radio. Buen día, bienvenida, Anabela. Bueno, buenos días, Ale, buenos días a todos tus oyentes. Hoy vinimos de vuelta, como habíamos prometido, con Ramiro Rodríguez Barilari, que nos estaba explicando y quedó ahí el viernes pasado un tema del que no habíamos hablado antes, que tiene que ver con la conservación de el material fotográfico para conservarlo de tal manera, ¿no es cierto?, que pueda ser después usado, utilizable, porque mucho de ese material tiene un gran valor histórico. Entonces Ramiro nos estaba contando de eso. Y en ese contexto... Y acá está Ramiro. Hola Ramiro, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por este segundo round. Recuerden, Román Fresnedo Siri, las fotografías del arquitecto, así se llama la muestra que dio origen a toda esta charla, ¿verdad? Sí, y que está así, rapidito, en el Centro Cultural de España hasta el 13 de noviembre. Vamos a decirlo varias veces, así la gente va. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, estábamos hablando el otro día en relación a este material con el que yo estuve trabajando desde el año 2011 para generar, por ejemplo, esta primera salida, este primer contacto con el público a través de la exposición que tenemos en este momento en el Centro Cultural de España. Comentábamos que el material fotográfico es sumamente inestable, el soporte fotográfico requiere de temperatura y de humedad controlada, y generalmente en nuestros hogares no tenemos esas condiciones, o por lo menos no todos los espacios de la casa reúnen esas condiciones. Estamos hablando de el negativo, ¿verdad? Porque bueno, hay mucha gente joven que se está imaginando la fotografía digital. Exacto. Estamos hablando de negativos, diapositivas, copias, es decir, las fotografías impresas en papel. Entonces comentábamos que cuando yo empecé a trabajar en 2011 con este material que hoy integra la exposición, en muchos casos el material estaba guardado en sobres que estaban deteriorados, que el papel estaba, lo que se dice, ardido, es decir, amarilleado y también sucio, y fuimos cambiando a partir de esos sobres originales a sobres nuevos, que para evitar la presencia de pegamento o la presencia de grapas metálicas que puedan oxidarse, lo que hice fue trabajar con un papel controlado, que es simplemente un papel libre de cloro y alcalino, que los sobres fueron cocidos de manera de evitar lo que decíamos anteriormente en cuanto a posibles deterioros, y fuimos cambiando esos sobres originales a los sobres cocidos, para luego empezar una etapa de digitalización masiva, que en todo esto, justamente esta semana tuvimos en el marco de la muestra, cerramos el ciclo de conferencias que tuvimos, en las que tocamos distintos campos o los campos que atraviesa el proyecto. Entonces habíamos iniciado con una charla con un archivólogo catalán, luego seguimos con una charla de dos arquitectos uruguayos en relación a la arquitectura de Fresnedo, y cerramos el ciclo con Gabriel García y Ana Laura Sirio del Centro de Fotografía, sí, integrantes del equipo, que digamos, el Centro de Fotografía cumplió un rol fundamental en el desarrollo del proyecto Fresnedo, y justamente ellos se referían a que hay que encontrar estrategias en cuanto a la preservación que también sean posibles, porque el ideal a veces nos aleja demasiado la posibilidad de avanzar. Claro. Si uno espera tener todas las condiciones... Claro. Se estropea todo. Exacto. Entonces podemos ir dando unos cambios paulatinos que nos ayuden a avanzar. Aunque no sean ni los suficientes ni los óptimos, pero que mejoran un poco la situación. Exactamente, ¿no? Que ayuden a detener el proceso de deterioro, por ejemplo. Entonces, una vez que habíamos pasado a esos sobres, que ya era algo, procedimos a esta digitalización masiva, que fue adaptando un viejo retroproyector de transparencias, que algunos nos acordaremos de qué se trata y otra gente no. Tal vez los que mencionaban a Vela, las generaciones analógicas, digitales, ya no, los nativos digitales ya no sepan de qué estamos hablando, pero adapté un retroproyector, y donde teníamos ¿Eso es el proyector de la escuela que te pasaban las diapositivas? No, el retroproyector era aquel aparato donde uno ponía una transparencia, probablemente dibujada o impresa en un acetato, y que tenía un sistema de lupas, porque esa transparencia terminaba proyectada. Es lo que nos ponían en las escuelas.
Pero no es de diapositiva, Claro, la diapositiva. No, entendido, no, sí, pero sí. era que vos lo bajás y te lo proyectas. En Exacto. mi liceo era lo que había. Exacto. Sí. Exacto. No, Estaba no me acuerdo tanto. estaba el episcopio Es que yo que soy era- un poco más grande que vos, Anabela. Tú eres un poco más Entonces- joven, di la verdad. Entonces, como soy más grande Acá que vos... estoy rodeado de gente más joven que yo, está bárbaro. Bueno, entonces el retroproyector le adapté, le cambié la luminaria por un tema de temperatura y de condiciones de la luminaria por un plano LED homogéneo, es decir, una luz pareja, y donde iban las lupas coloqué un soporte para la cámara, para una cámara fotográfica, de modo de generar, con los recursos que yo ya tenía, es decir, con una buena cámara fotográfica digital, transformarlo en una mesa de reproducción por transparencia. De manera que yo armaba unas bandejas con mis colegas y íbamos poniendo aquellos negativos que habíamos cambiado ya a los sobres nuevos, los poníamos en unas bandejas de vidrio de A9 y los poníamos arriba de esta luminaria LED, que de forma cenital le hacíamos la foto con la cámara, de manera de hacer una fotografía de cada, ir reproduciendo aquellos negativos. Eso lo fuimos ingresando a una tabla donde también consignábamos los datos de los sobres de las fotografías hechas por Román Fresnedo, donde decía, Fresnedo aclaraba de qué se trataba, Ajá. o una fecha, por ejemplo. Algo que debemos decir en algún momento es nuevamente hacer un pequeño boceto de quién era Fresnedo para que aquellos que se reenganchan hoy. Perfectísimo. Entonces, luego, en postproducción, digamos, o simplemente en Photoshop, con un comando, hacemos la inversión de esa foto. Nosotros hicimos la reproducción por transparencia del negativo. Entonces obtenemos una foto de negativo. Entonces, invertimos y lo que queríamos es revelar, es decir, hacer una copia. ¿Sí? Y ahí podemos entender de qué se trata. La lectura del negativo, en lugar de ser lectura de negativo, ya es lectura de copias. Claro. Y entonces ahí lo cotejamos con las anotaciones del propio Fresnedo en relación a lo que describía y fuimos, digamos, dando cara con nombre, ¿no? Claro. Y además, incluso haciendo nuevas lecturas acerca de lo que estábamos viendo. Y esto que acabas de narrar ocurrió con todas las fotografías exhibidas en la muestra. Digamos que nosotros llegamos ese es el proceso por el cual llegamos a la selección actual, pero empieza de un material mucho más grande. En este caso yo trabajé con el material de formato medio, es decir, 6x6 o 6x9 centímetros, no el 35 milímetros que era aquel negativo que usábamos normalmente con un perforado, ¿sí? Sí. No es eso, no es el doméstico de los últimos años que todavía podemos encontrar en algunos lados, Sí. y conservamos cámaras, sino que es un formato que cayó bastante en desuso, ¿sí? Pero que en los años 30 y 40 y 50 estaba a pleno. Era muy común y que después se siguió usando mucho tiempo más profesionalmente. Exacto. No por los aficionados. Exacto. Ujú. Exacto. O sea que son Con cámaras. fotógrafos específicamente, Seguro, digamos. son eran cámaras de formato medio, fundamentalmente usadas por fotógrafos profesionales. Y Exacto. ese tipo de cámaras era el que usaba entonces. Román Fresnedo Siri tenía varias cámaras, entre ellas tenía una Rolleiflex y también tenía una Leica, y bueno, son de las cámaras que utilizaba en esa época. A propósito de Fresnedo Siri, estamos hablando de las fotografías del arquitecto, así se llama la muestra. Estamos hablando de un arquitecto, pero que esta muestra no alude a la obra del arquitecto, sino a las fotografías que tomó el arquitecto, ¿verdad? Exactamente. Román Fresnedo Digo, porque Siri, su obra bien podría ser merecedora. Tú lo has dicho el otro día. Totalmente. Román Fresnedo Siri es uno de los arquitectos más destacados uruguayos del siglo XX. Decíamos que es el autor de la Facultad de Arquitectura, del Sanatorio Americano, del Palacio de la Luz, de las Tribunas de Maronias. Pero entonces, bueno, eso ya es conocido por quien se interesa o por quien está cercano al tema, y lo interesante nos parecía de este material es que aborda otras áreas del desempeño de Fresnedo, es decir, ensanchamos la lectura del personaje incorporando su condición de fotógrafo y de que no se restringía su trabajo en fotografía a la realización de fotografías de arquitectura o de sus propias obras. Hay una cosa que es bien interesante, que creo que la fotografía habla a favor, es que la gente toma en cuenta, mucha gente, ¿no? Esto de la fotografía, de repente más que mirar la arquitectura que nos rodea.
y acercarnos y mirar a ver quién la hizo, ¿no? Como que una fotografía pega más Sí. que lo otro. Para el común, digo, por supuesto que para los fotógrafos la fotografía, para los arquitectos la arquitectura y para la gente que se interesa por todo, pero para el grueso de la gente la fotografía hace que pensemos en otras cosas. La fotografía está en el campo claramente del arte y la arquitectura no la tenemos asumida como una de las artes, ¿sí? Entonces en lo cotidiano Sí, nosotros... te digo que acá, en esta misma mesa, en este mismo micrófono, y colegas fotógrafos igual que vos, han cuestionado si la fotografía incluso es arte. Pero bueno, Sí. lo digo porque está abierto. Yo tampoco estoy abriendo un juicio sobre si... Además si me se- gusta que sea así. No, pero yo tampoco estoy abriendo un juicio sobre la arquitectura, sobre si la fotografía es un arte o no, o sobre la arquitectura es un arte o no. Son dos técnicas, dos áreas de la creación, pero que una está definida generalmente o asumida como que es un arte y la otra no. Claro. Entonces esa exclusión de la arquitectura como no perteneciente a las artes tal vez hace que la veamos de otra manera y que simplemente sea un objeto de uso y sin embargo es un espacio, nos envuelve, ¿no? Digamos que la arquitectura y la música serían las artes que nos envuelven, Sí, ¿no? sí, Que uno totalmente. habita, que uno queda inmerso. Claro, pero además en el caso, bueno, pasa ahí, nos metemos en un baile divino y sobre el cual me voy a poner al costado para mirar, para que bailen los que saben, ¿no? Pero en todo caso, la arquitectura, si bien es todo eso, es junto a eso, o quizás antes que eso, bueno, la necesidad que tienen los humanos de vivir bajo un techo. Absolutamente. Y solo para pelear, de pronto los humanos no pueden vivir bajo, no pueden disminuir la necesidad de necesitar de la arquitectura, pero sí pueden vivir 80 años de vida sin haber visto nunca una fotografía. ¿Se entiende? Sí. Sí, por supuesto, pero ¿cómo se concibe? O sea, ¿cómo vamos? Nosotros vamos en un ómnibus, miramos, decimos qué lindo, y nos bajamos a ver, porque en general está en la pared quién es el constructor o el arquitecto. Ah, sí. No nos bajamos a verlo. No, claro. O sea, no vamos y decimos, o sea, es parte de lo cotidiano. Sí. Retomando un poco el tema de la fotografía y volviendo al tema de los archivos también Sí. y la importancia, es también cómo incide en la memoria, ¿no? Si trabajamos sobre la arquitectura, por ejemplo, vamos a pensar en la memoria de la ciudad, y la fotografía nos da eso, porque nos da el tema de ese carácter que podría tener esa condición de artística, de lo creativo. Es una forma de mirarlo, pero también es un registro, Es un registro. que habla de nosotros mismos en otro tiempo, en un tiempo anterior, o en un presente o en un tiempo anterior. Entonces, por ese lado también es lo interesante, y por lo que Anabela y tú me invitaron acá, era para hablar justamente de esa preservación, de esa memoria, que es sobre la que nos paramos para seguir adelante, ¿no? En ese sentido también tenemos esa referencia regional que es el Centro de Fotografía, que ahora mismo está a punto de abrir este encuentro internacional de preservación de fotografía patrimonial a fin de mes e inicio del mes próximo, y que justamente trabaja en esta línea de la preservación de los materiales. ¿Vas a participar del encuentro? Sí, asistir. No, pensé que a lo mejor tenías alguna charla, cátedra o conferencia. No, por favor, en absoluto. Pero es lo interesante que estamos muy bien en el Uruguay con el Centro de Fotografía trabajando en esta línea, que es un desarrollo de los últimos 15 años. Me gustaría que no te vayas sin que nos cuentes, porque no sé si lo hicimos la semana pasada, ¿y cómo nació tu vínculo con el arquitecto y con la necesidad de rescatar su fotografía? ¿Dónde nace el vínculo Rodríguez Barilari, Fresnedo City? Bueno, yo fui estudiante de arquitectura, no soy arquitecto, pero tengo una formación parcial en arquitectura, es decir, que se remonta al año 1986, cuando entro por primera vez a la Facultad de Arquitectura, al edificio de la Facultad de Arquitectura como estudiante. Había entrado antes, pero en ese momento entonces establezco un vínculo cotidiano que mantuve a lo largo del tiempo, por más que me fui de la facultad. No me fui nunca de la facultad en relación a que sigo vinculado a actividades con la Facultad de Arquitectura a lo largo de toda mi vida, y ese vínculo con el edificio, con un espacio que uno
que yo y que en general la gente que conozco y de distintas generaciones va validando a medida que pasan los años. Es decir, en general uno se acostumbra y de alguna manera se aburre de los lugares y quedan invisibilizados, ¿no? Cuando uno la cotidianeidad nos anestesia en tantos aspectos, claro. ¿No? Sin embargo, el edificio de la Facultad de Arquitectura nos sigue gustando bajo los distintos soles y también en las distintas épocas de la vida, ¿no? Uno se vuelve a encontrar con el edificio de la Facultad de Arquitectura y con una estación del año donde está muy verde, en otras donde está más seco. Según cómo le pegue el sol a esos pilares. A propósito, es un edificio que uno puede visitar simplemente pasando por la puerta y entrando, ¿no? Tiene una escalera que es bastante inhibitoria, ¿sí? También es cierto, sí. Pero bueno, ahora tiene una rampa que tal vez nos pueda ayudar a tener un vínculo más lúdico, ¿sí? Pero es un edificio que es una experiencia, yo creo, muy grata. Sí, muy bello, además. Tiene un patio interior muy lindo, increíble. Precioso. También diseñado por Román Fresnedo Siri, donde la naturaleza se incorpora al edificio de una manera muy interesante y con un espejo de agua, con peces, con carpas, con peces rojos. También también esa incorporación es un dato del diseño del propio Fresnedo. ¿Incluidos los peces? Incluidos los peces, que son prácticamente una invariante o una constante en su obra. Siempre que pudo poner un espejo de agua lo puso, y cuando lo ponía había peces rojos, ¿sí? Son datos entonces de la propia... Perdón, acá luzco como el más ignorante, y está bien que así sea porque lo soy. ¿Y rojos por qué? Porque era... Voy a groseriarlo. ¿Los peces que se conseguían o porque implica otra cosa? No te sé decir, esto es una investigación en evolución, esto es una investigación, entonces enrabando un poco con tu pregunta, yo tenía ese pasado de vínculo y ese vínculo constante con el edificio de la Facultad de Arquitectura y con otras obras de Fresnedo. Y en el año 2011 se demolieron 2 casas en la calle Ponce, las casas de Guillermo Martínez. Que lo hablamos el otro. Frente a mi casa. Y a partir de ahí, exacto, a partir de allí yo definí tratar de mitigar de alguna manera y de compensar esa pérdida, justamente ensanchando el abordaje sobre Fresnedo, y ahí es donde me encuentro que Fresnedo era fotógrafo. ¿En qué horario se puede ver esta muestra en el Centro Cultural Español? De lunes a viernes, de 11 a 19, y los sábados de 11 a 17. Bien. Ahí lindo horario de los sábados, ¿no? En realidad, una cosa que creo que lo dijimos la vez pasada, pero lo decimos para los nuevos, los que están oyendo ahora, Ramiro es fotógrafo, es un fotógrafo especializado además en fotografía arquitectura, ¿no? Además de que también lo dije la vez pasada, pero lo digo ahora, no es que solo haga fotos de arquitectura, pero está especializado en esta rama. La fotografía arquitectura, un día deberíamos asumirla acá, plantearla. No es una fotografía fácil. No es fácil, ¿verdad, Ramiro? Sí, capaz que para ti es fácil, pero no es una fotografía fácil. Mi fotografía es una fotografía que tiene como tema la arquitectura. No es lo que normalmente reconocemos como fotografía de arquitectura, que es una fotografía más descriptiva, de repente como espacial, ¿sí? O que saca partido de lo espacial. Yo trabajo sobre lo espacial, pero también trabajo con una composición en base a la arquitectura, ¿no? Mi materia prima es la arquitectura, pero es una observación en general en un plano bastante de detalle. Personal, es muy personal. No es una fotografía descriptiva general. Claro, no es que no a ver cómo es la Plaza Roja de Moscú. Y entonces... No es que no la haga, ¿no? Entendido. Pero donde está mi colgadera, digamos. Sí, igual no es una fotografía sencilla de hacer. ¿Dónde se puede ver tu fotografía, Ramiro? Buena pregunta. En algunas páginas se puede ver en la guía de arquitectónica y urbanística de Montevideo, por ejemplo, que sí que está bajo ese nombre, se puede descargar el PDF, y está, por ejemplo, en la guía de locaciones de Montevideo, que también se puede ver en la web. Y está en Miradas Simultáneas, el lugar que te tocó hacer, que no me acuerdo qué pueblo Dolores. En Dolores. Ah, mira vos. Y que en realidad él estuvo en ese proyecto, y en realidad las fotos que él presentó tenían que ver todas con ese pedazo de, bien, ¿no? de arquitectura que es muy interesante. ¿Cuándo fue que tuviste que ir a Dolores? Estamos en el final. En el 15. Exacto. Sí, ya hace tiempo que fue esto. Tenemos que hacer uno nuevo. ¿Verdad? Totalmente. Qué brutal, cuánto tiempo ha pasado. Sí. Al punto tal que, mirá vos, qué confusión con fechas. Me pregunté si había sido antes o después del tornado. Obviamente fue antes, ¿no? Fue antes. Fue antes. Incluso desde ese punto de vista,
enrabándolo con lo que estamos hablando, es parte de la memoria, ¿no? El trabajo que yo hice por invitación. Qué brutal, claro. De Aquelarre, bueno, en muy poco tiempo se transformó en una huella de algo que no existe Tenés más. que ir, Ramiro, ahora para hacer una especie de cotejo, ¿no? Pero digo, me viene ahora pensar en eso, porque básicamente... Bueno, te mandamos la semana que viene. Bueno, Ramiro, sos un crack, te agradezco mucho otra vez que hayas tenido la amabilidad, la gentileza, la generosidad de compartir tu trabajo y tu conocimiento y tu estímulo con todos nosotros, que los oyentes, estoy seguro, mucho agradecen. Así que gracias, ¿sí? Gracias a ustedes por la invitación. Anabela, nos reencontramos la semana que viene. ¿Algo sobre la escuela o sobre Santiago? Santiago, maravilloso. No Gracias. me vas a hablar de eso porque te ocupo todo el espacio que sigue. Sí, que están las inscripciones abiertas ya para el próximo año. Pero quería decir una cosita antes de irnos. La semana que viene vamos a estar con un fotógrafo que ya estuvo acá a través por el trabajo que hizo de VIH-Sida, de vidas, Pata Ismendi, y que va a hablarnos de un trabajo que se llama Mamma Mía, que tiene que ver con mujeres que han sufrido cáncer de mama. En el mes particularmente dedicado a ese tema, ¿no? Claro, así que la semana que viene, el próximo viernes, estamos con él, así que ya le aviso a los oyentes. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Diamante FM